No sabes cuánto esperé para grabar este video. Hola, ¿cómo estás, hermoso ser, bello ser humano? Te doy la bienvenida a este canal en el que hacemos un poquito de todo, pero principalmente hablamos de la conciencia, subimos meditaciones, hacemos ejercicios juntos, reflexiones también en el podcast. Pero el día de hoy vengo a hablarte de un tema muy personal, de un tema que he esperado mucho tiempo para que pudiera ser tocado y dije que cuando iba a hablar de esto iba a ser porque había sentido ya que al menos algunos aprendizajes ya estaban más integrados en mí. Y eso es hablar acerca de cómo mi divorcio fungió como un trampolín para mi despertar de conciencia o para el inicio de mi camino. Y bueno, pues ponte cómodo, tráete las palomitas. Espero no alargarme tantísimo. Veamos qué surge. Este video simplemente quiero hacerlo desde el corazón y compartir lo que va saliendo poco a poco mientras platico contigo. Si te comparto todo esto, no es para decirte qué es lo que tienes que hacer con tu vida o que esto es lo mejor o las decisiones que yo he tomado tienen que ser las que todos tomen. Aquí lo único que hago es compartir mi experiencia. Y si a ti algo de lo que yo digo te resuena para reflexionar y para crearte tu propio criterio, eso es lo más importante. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta bella historia que comienza pues hace muchos años. El día de hoy tengo 32 años, pero esta historia comienza cuando tenía 19 años. Y esta historia empieza como muchas historias en las que uno está enamorado y por amor es capaz de todo, hasta casarse. Imagínense eso. Ahorita ya me da risa y ahorita ya puedo hablarlo de esta manera, pues porque han pasado muchas cosas que me han hecho ver la vida de otra manera. Pero remontándome a esa época, todo empieza pues con una relación bella que dura alrededor de 5 años de noviazgo. Después a mis 24 años, a sus 26, decidimos casarnos, pues por todas las de la ley, como dicen. Nos casamos por la iglesia, hubo vestido blanco, hubo grupo, hubo familia, hubo jajaja, jijiji, hubo pasárnosla muy bien, muy chévere, muy bomba, todo muy hermoso. Lo disfruté al máximo. Hoy en día les puedo decir que sigue siendo uno de los mejores días de mi vida, que siempre atesoraré en mi corazón, porque en ese momento yo me sentía plena, completa y satisfecha con lo que estaba viviendo. Y eso no cambia absolutamente nada de lo que pasó después. Después de casarnos, pues muy jóvenes, ¿no? Sé que tomamos la decisión de casarnos jóvenes, que todavía nos faltaba mucha experimentación, pero estábamos enamorados. Y bueno, enamorados, ¿qué no hemos hecho? Ustedes cuéntenme en los comentarios qué no han hecho estando enamorados. Así que empezamos a vivir juntos, adopté a un perrito, lo adoptamos, Napoleón. Todo iba muy bien. Los primeros años fueron muy bellos. Yo estaba siempre en esta búsqueda constante de quién soy, a dónde voy, pues siempre he sido una persona inquieta. Desde que soy adolescente siempre he pensado que la vida debe ser algo más que lo que solo nos contaron. Pero no encontraba otra salida, no me había dado cuenta de que, en efecto, la vida podía ser algo distinto. Yo aún estaba con el cuento, con el guión prescrito y yo pues siguiéndolo, ¿no? Tener una carrera, terminarla, trabajar, casarme, tener hijos, tener el perro, la casa, el coche y los viajes de vez en cuando salimos a vacacionar. No significa que esto esté mal y no estoy diciendo que esto está mal y que no deberíamos hacerlo, porque yo lo viví, yo lo experimenté y lo gocé y se gozó al máximo y viví una vida familiar de la cual no me arrepiento porque era lo que mi ser necesitaba en ese momento. Hoy me doy cuenta que lo que me llevó a estar en ese tipo de familia en la que estuve cuando estuve casada venía mucho de las heridas que yo traía de mi propia casa, de las heridas en las que mi casa en ese momento se estaba desmoronando a pedazos, la idealización, el concepto y la proyección que yo tenía de lo que era mi familia en ese momento, estaba pasando por un momento importante de quiebre. Había sucedido una traición familiar dentro y yo sentía que a mí también me habían traicionado. Yo sentía que también a mí me habían abandonado, pues era el discurso que pues por parte de mi mamá siempre había estado presente, ¿no? A veces los padres pues no se dan cuenta de la forma en la que inconscientemente le pasan esas heridas a sus hijos, cuando tal vez ni siquiera les pertenecen tanto a ellos, sino más bien a la pareja que ha sido traicionada y se ha sentido traicionada.
Yo crecí mucho con esto y en ese momento fue cuando llega mi novio, mi pareja de ese momento, el que después fue mi esposo. Y entonces él llega como un curita a mi corazón en el que yo cuando estaba en su casa sentía que todo estaba bien, que estábamos unidos. Su casa era muy como muégano, familiar, aparte, bueno, pues con altos valores del catolicismo, ¿no? Que aunque en mi casa nunca habíamos sido, bueno, yo nunca he sido religiosa, ni me he sentido apegada a la iglesia, ni mucho menos, llegué a una familia en donde sí lo estaban. Y de alguna forma u otra, eso un poco ahí medio chueco, porque también tiene sus cosas, que ya platicaremos de eso después. Yo sentía pues esta unión familiar. Así que ahí estuve mucho tiempo disfrutándola, gozándola. Y como les cuento, la inquietud en mí empezó a crecer cada vez más y se acrecentó cuando me casé. En ese momento, yo creo que a partir de ahí fue que en realidad mi camino inició y sin darme cuenta ya se estaba cocinando todo a fuego lento para después dar la estocada final con mi separación. Duramos 7 años de casados y en este transcurso pues viví mis veintes, ¿no? Mi juventud de mis veintes. Yo pensando, reflexionando acerca de qué quería de la vida, pues tenía un trabajo convencional en una empresa, trabajaba ahí en un área administrativa, etcétera, pero no me satisfacía. Yo sentía que estaba ahí desperdiciando mi talento, mis dones, pero tampoco sabía cómo irme. Entonces, en casa, mi padre siempre nos ha inculcado mucho esto del emprendedurismo y empecé a emprender con mi hermano mientras estaba casada. Hicimos muchos proyectos. Tuvimos un proyecto que íbamos a sacar de temacha, pero después íbamos a hacer cosmética natural, pero después sacamos una marca de lentes de bambú, pero después vendimos bolsas, pero después hicimos muchas cosas y eso me ayudó mucho para aprender de mí, aprender habilidades, sobre todo de redes sociales, marketing, etcétera, y también como ver qué era lo que yo quería. Pero a pesar de que yo intentaba e intentaba, yo seguía igual, nada me satisfacía, todo me era insuficiente. Sin embargo, la única parte que yo sentía plena y satisfecha, pues era mi relación, era estar con esa persona que en ese momento me llenaba y que de alguna manera tapaba mis vacíos existenciales. Obviamente yo no lo sabía. En ese momento yo no tomaba terapia ni tenía ningún tipo de acercamiento con esto. Sabía que existía la inteligencia emocional y la importancia de hablar de nuestras emociones y de comunicarlo, pero no sabía qué tan importante era como hasta el día de hoy lo sé. Así que pasa todo este tiempo de esos 7 años y entrados en mis 26, 27, yo tenía la inquietud de querer embarazarme, ¿no? De querer tener un bebé, y así empieza el camino. Así que cuando yo les cuento a mis amigas o en los círculos de mujeres que de pronto hacemos, sé que mi sagrado femenino fue el que me llevó a mi despertar espiritual. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo mucho tiempo de mi vida me cuidé utilizando anticonceptivos sin saber realmente cuál era la afectación detrás de todo ello. Y hubo un momento en el que decido dejarlos porque pues ya quería como empezar a buscar tener bebé. Y oh sorpresa, resulta que mi ciclo siempre estuvo mal. Que los anticonceptivos lo único que hicieron fue tapar todos los males que yo ya tenía probablemente desde que era adolescente y que nunca supe. Porque los anticonceptivos son como este quick fix que te arreglan en ese momento, pero en realidad solo están tapando, no están arreglando nada de raíz. En el fondo tal vez hay problemas hormonales, hay cuestiones que hay que revisar, tu alimentación, pues cuál es el estado de tu matriz, de tus óvulos, de tus ovarios, etcétera. Ahí empieza todo el camino. Me quito los anticonceptivos, me doy cuenta que no tengo mi ciclo, no lo tengo durante mucho tiempo, probablemente un año. Y ahí es cuando entra mi proceso de depresión y dije, ¿qué está pasando conmigo? No puede ser que no sirva ni siquiera para esto, porque entonces no soy una mujer, porque una mujer que no puede tener hijos no es una mujer. Y entonces yo me calcomía con ese tipo de diálogo interno cada día de mi vida. Eso me lleva a empezar a investigar cosas y empezar a descubrir la alimentación holística, ¿no? Una alimentación, un enfoque, una nutrición más integral. Ahí empiezo con estos acompañamientos en el que me dicen, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu alimentación, dejar carbohidratos, dejar harinas, darle chance a tu ciclo que se recupere, empezar a suplementarte con que si yodo, que si no sé qué, que si zinc. Bueno, me hicieron estudios y empecé con la suplementación, me empecé a poner más rígida y más estricta en mis cosas, era no desvelarme, era no tomar alcohol, era
empezar a meditar. Eran mis primeros acercamientos con la meditación. Yo no sabía realmente para qué servía. Y ahí empiezo con todo esto. Y entonces empiezo a leer que si Deepak Chopra, que si Sincrodestino, que si El poder de la hora, que si Joy Dispensa, que si Deja de ser tú. Y aunque yo leía esto y lo entendía de manera racional, y mi mente cada vez iba teniendo más como insights, ¿no? Como esos darnos cuenta, como esos momentos de eureka, me di cuenta, eran muy darme cuenta de a nivel racional, a nivel lógico, a nivel mental. Realmente a nivel del corazón pasó hasta después. Pero yo ya traía toda esa información en la que decía, wow, entonces sí puedo disfrutar mi vida, sí puedo aprender a estar satisfecha con lo que me sucede, solo tengo que aprender a sentirme de esa manera. Ahí es cuando empieza todo este proceso y me encanta y descubro que la psicología me encanta y todos estos temas de espiritualidad y autoayuda me empiezan a gustar demasiado y así es como después decido meterme a estudiar pues psicoterapia humanista. En todo ese proceso aprendo muchísimo de mí. Los intereses que yo empecé a tener a él ya no le gustaban. Por lo tanto me decía, hazlo tú, ve tú sola, hazlo tú, ve tú sola. Y las cosas que a él le gustaban a mí tampoco me interesaban. Jugar videojuegos, ver fútbol, emborracharme cada 8 días para mí ya no era algo que significara pues un crecimiento para mi persona. Déjenme, les cuento lo intermedio antes de llegar a esa fase de lo que pasó. Así era la relación, yo empiezo a cambiar y entonces en ese lapso en el que empiezo a conocer más de mí misma en este proceso de autodescubrimiento, pues ¿quién creen que llega? ¿No? Y eso está documentado en este canal y se pueden ir a ese momento de mi vida porque ahí todavía estaba casada. En ese lapso yo empiezo a cambiar, en ese lapso mi ciclo empieza a regresar, poco a poco se empieza a normalizar y me doy cuenta que ¿qué es esto de la vida? ¿Qué es esto de vivir? ¿A poco es algo más que lo que me dijeron? ¿A poco existe otro tipo de sensibilidad aparte del guión preestablecido que me dijeron que yo tenía que cumplir? Entonces, toda esa serie de cuestionamientos dentro de mí, como un vaivén de emociones, como un vaivén de sentimientos, y al mismo tiempo mi relación estando ahí, muy normal, muy como lo de siempre, muy en la rutina, muy monótona, muy estática. Cabe mencionar que él siempre fue un ser mucho más tranquilo y pasivo que yo. Yo me lo imaginaba siempre en su computadora haciendo sus cositas y yo dando vueltas, ¿no? Alrededor de él o alrededor de otros sitios, yendo y viniendo, y él así, ¿no? Como todo el día, todo el tiempo. Teníamos nuestros momentos, compartíamos cosas muy lindas juntos. A los dos nos gustaba cantar, él tocaba la guitarra. Entonces, bueno, ahí teníamos como que las bohemias, pero eso también dejó de ser algo que me llenara. Yo ya no quería desvelarme, yo ya no quería tomar, yo ya quería empezar a cuidarme y él pues como que seguía en este mood, ¿no? De vamos a echar la fiesta, somos chavos, X nos desvelamos cada 8 días y yo cada vez más con esta inquietud que empezaba a nacer. Vamos a viajar, vamos aquí, vamos allá, vamos a salir, vamos a caminar, vamos al parque, vamos a hacer cosas distintas. Y él con su cara de, no, ve tú, hazlo tú sola. Y creo que algo que siempre caracterizó nuestra relación fue que, aunque éramos apegados, éramos independientes en el sentido de que yo podía hacer todas mis cosas como yo quisiera y él también, y no había ningún problema. Yo podía salir con mis amigas, él podía salir con sus amigos, podíamos estar como cada uno quisiera estar. Pero eso justamente fue lo que nos llevó a separarnos más, pues en vez de buscar un punto medio de negociación para nuestras cosas, empezamos a alejarnos. Fue el llamado de la ayahuasca. Realmente yo no sabía absolutamente nada de esto, yo no tenía ni idea de qué era. Es más, no sé ni cómo fue mi primer acercamiento, no sé si fue YouTube el que me la recomendó, ni siquiera lo recuerdo. Pero sí recuerdo que en este intento, porque mi ciclo regresara, empecé a tomar sesiones de acupuntura. Cris, te mando un saludo. Mi acupunturista de confianza, así que empiezo con ella, nos hacemos muy amigas y empezamos a emprender juntas. Ponemos un consultorio, yo ya estaba estudiando psicoterapia, estaba estudiando también la certificación para ser instructora de mindfulness, entonces yo ya andaba muy metida en este mundo del autoconocimiento. Ella ponía agujas en el consultorio y yo daba meditación, ¿no? A las personas que iban, entonces empezamos a hacer una buena mancuerna. Y ahí, en ese momento, platicando con ella, le dije, oye, tengo la inquietud de hacer ayahuasca. Y me dice, yo también. Le dije, oye, pues hay que buscar hacerlo juntas, hay que investigar, yo no sé nada, etcétera. Me dice, oye, pues conozco aquí, vamos a este lugar, fuimos a un temazcal cerca de donde ella vivía. Me dice, creo que ahí yo he visto que hacen ceremonias.
Bueno, vamos, investigamos, preguntamos y bueno, yo no sabía todo lo que me esperaba, hermane, después de ir ahí. Hay muchas cosas que obviamente no puedo contar aquí porque, bueno, no, pero lo que sí puedo contarles es acerca de mi proceso de divorcio, que es de lo que venimos a hablar aquí. Pero a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Contactamos a esta persona que daba ceremonias, que de hecho hoy es mi padrino. Un saludo al padrino por acá. Planeamos, organizamos cuándo iba a ser la ayahuasca, se llega el día, le digo a mi esposo, oye, quiero hacer esto. Él me dice, pues sí, vamos a hacerlo, no sé qué pedo, pero pues te acompaño. Dije, bueno, pues va. O sea, sé que el llamado era para mí. Sin embargo, pues él también vino, de hecho también lo hice con mi padre, mi amiga, su pareja y otros dos amigos que fueron con nosotros. Y bueno, pues ahí estábamos. Esa historia de la ayahuasca ya no se las voy a contar porque para eso está el video de la ayahuasca que se les voy a dejar por aquí en una tarjetita para que vayan a verlo si les interesa ese chisme de cómo me sentía en ese momento de la vida y de cómo fue mi experiencia. En resumen, la ayahuasca para mí fue un despertar que me hizo abrir los ojos hacia una realidad que yo no había experimentado nunca antes. Todo el conocimiento que traía de los libros que había leído, de Joy Dispenza, de Deepak Chopra, de que el poder de la hora, de etcétera, de pronto, pum, cayó todo eso, pero lo viví. Yo viví en presencia absoluta, yo estaba solo siendo, yo estaba solo experimentándome a mí misma sin toda la parafernalia de lo que creí que era, sin todo el cuento de la mujer casada de 20 años, veintitantos, que tenía un esposo. Yo no estaba ahí, yo estaba solo siendo y mi ser se estaba explorando. A partir de ese momento yo no quería bajar de ese estado, pues imagínense, hermosa ayahuasca, bendita medicina que siempre nos muestra lo que ya vive en nosotros. Pero estos llamados solo están disponibles para quienes están listos en ese momento y en esos procesos de su vida, porque sé que también hay muchas personas que han hecho ayahuasca y que ni fu ni fa. O sea, que dicen esto qué, a mí no me hizo nada. Personas pues que tal vez se resisten, que el ego está muy rígido, que no nos permitimos soltar el control. Pero para mí no fue así. Yo me entregué absolutamente. Y a partir de ese momento me empiezan a gustar cosas distintas. El que ahora es mi padrino me dice, oye, pues hacemos danza, si quieres ve, cada 8 días, los sábados, bla, bla, bla. Voy, me gusta, empiezo a danzar. Después me dice, oye, vente a temazcales, empiezo a ir a temazcales. Oye, pero que si el nombre mexica, que si quieres tu siembra, que por cierto también hay un video de eso aquí en el canal, de mi siembra. Me siembran el nombre. Bueno, yo andaba metidísima en esto de la mexicanidad. Me sentía muy arraigada a mis raíces en ese momento, era como mi descubrimiento espiritual, era mi momento y me sentía contenta, pero al mismo tiempo me daba cuenta cómo esto me iba alejando de mi relación también, pues conforme yo me iba encontrando, también me iba alejando de este lado y me iba también perdiendo de esos momentos, también por estar muy metida en mis cosas y ambos no tener la capacidad de sentarnos a tener diálogos profundos y diálogos vulnerables. Evidentemente en ese momento de mi vida no tenía todas las herramientas que tengo hoy, ni notaba la importancia que es estar con tu pareja, porque tu pareja es tu compañero de vida, ¿no? Quien tú elegiste para que te acompañara. No es tu papá, no es tu jefe, ni es esa persona a la que le debes la vida. Es tu compañero y como tal nos acompañamos. Pero yo en ese momento no tenía esa conciencia que tengo hoy, o al menos de las cosas que puedo darme cuenta ahora. Así que bueno, ayahuasca, intereses distintos, y así empieza un proceso probablemente de 2 años, tal vez 3, en el que la relación empieza en decadencia. Cada vez más alejados, cada vez más distanciados, cada vez menos intereses en común y yo cada vez encontrándome más a mí misma. Cada vez el llamado interior hacia mi persona estaba más latente. Cada vez que me metía a estudiar psicoterapia y que era acompañar a una persona, me estaba acompañando a mí misma. Estaba acompañando mis procesos, estaba dándome cuenta de mis heridas de la infancia, estaba dándome cuenta de todas las cosas no resueltas que había proyectado en mi relación desde esa niña de 19 años que estaba ahí, herida, abandonada, rechazada y sola. Y que mi relación vino como ese curita a tapar y aunque fue un curita, después se destapa después de casi 10 años esas heridas y empiezo a darme cuenta de todo lo que no había trabajado, que era producto de que mi relación también se estuviera distanciando. Entonces, para mí, a partir de la ayahuasca surge un llamado personal profundo, muy interior.
Es la forma en la que este autor hermoso describe el camino que cada persona tiene que pasar para poder descubrirse a sí mismo. Y eso es lo que me estaba sucediendo a mí. En realidad yo no lo sabía, pero yo estaba iniciando mi camino del héroe. Es este proceso en que cada individuo tiene que pasar para convertirse en persona, o como diría Carl Jung, el proceso de individuación, es decir, encontrarse a sí mismo. Y ese es un gran camino, ese es un camino que dura toda la vida, pero esa fue mi iniciación. Yo sé que para mí el hecho de llegar al momento de pararme frente a ese ser al que había amado por más de 10 años o 10 años y decirle, es momento de separarnos, porque ya no siento lo que sentía antes, porque estoy yo perdida, porque necesito encontrarme, porque no sé quién soy, porque estoy en una crisis. Ojalá hubiera sabido comunicarlo de mejor manera en ese momento. En ese momento yo creía que simplemente era cosa de la relación, cosa de no tener comunicación, cosa de no haberme acercado a él a tiempo o que él se hubiera acercado a tiempo a mí. Pero en realidad era mucho más profundo, era toda la pérdida de mi identidad. Era todo el fucking proceso de quién carajo soy. Entonces, en ese momento en el que el quiebre empieza, yo estoy cada vez más en crisis, yo cada vez menos puedo sostener la relación porque me sentía atrapada. Sentía que estaba viviendo en un lugar en el que ya no pertenecía, en el que ya no podía estar. Déjenme decirles que en todo ese proceso hubo personas que me ayudaron, hubo ejemplos para mí de personas que ya habían pasado por lo mismo que yo, que les contaba mi historia y me decían, hey Sol, estás pasando por esto y déjame decirte que sí se puede. Recuerdo mucho a una persona que conocí en este lapso, todavía estaba casada, éramos amigos y me comenta, yo ya pasé por ahí, yo me divorcié hace X años y lo que te puedo decir es que des el salto. Tú ya no quieres estar ahí, tú quieres experimentar otras cosas, pero tienes muchísimo miedo. Y claro que tenía muchísimo miedo. Me estaba cagando de miedo, por supuesto que sí. Todo lo que yo creía conocer de pronto ya no, era como si me quitaran el piso de los pies. ¿Cómo me iba a sostener? Era tanto el miedo que yo sentía, hermano, hermana, que yo me sentía paralizada. Yo no podía tomar la decisión tanto que probablemente a partir del momento que yo le dije a mi ex esposo ahora, ya no se puede más, y recuerdo muy bien esa fecha, y fue en marzo y fue en el cumpleaños de uno de nuestros amigos, ya saben, los cumpleaños, ¿por qué no drama? ¿No? Pero bueno, no fue tanto drama, nos alejamos de ahí, y le dije, ¿sabes qué? Me siento así y así, y él también me dijo, yo también, pero pues yo no te iba a decir nada, porque ya saben, hombres que se callan sus emociones, Dios mío, por favor, hombres de mi vida, ábranse a la vulnerabilidad, porque de verdad pueden tal vez salvar muchas cosas hermosas que tenían, pero por el miedo a hablar simplemente lo dejamos pasar. Yo no lo dejo pasar ese diablo con él, y ese mismo día, después de un sube y baja de emociones, me llega el miedo y me dice, no, tú no te puedes ir de aquí, mamacita, tú no sabes cómo hacerlo sola, has pasado muchos años de tu vida con él, ¿cómo le vas a hacer? No imagino ya mi vida sin ti. Ya no puedo porque ahora me he mimetizado contigo. Ahora la vida que tenemos no es nuestra vida, es mi vida también. Y que tú ya no estés, ¿qué implicaría? Entonces el miedo, me empieza a soplar, hermana, aquí en la nuca y yo decía, Dios mío, neta, qué huevos. O sea, ¿qué es esto de la vida? Y entonces fue cuando comprendí a mi madre y cuando comprendí probablemente a todas las mujeres de mi linaje que por miedo no se fueron. Pero justamente por eso fue que después pude tomar la decisión, justamente por esas mujeres de mi linaje. A partir de ese día que yo hablo con él, decido que no, me hago güey otro año y las cosas seguían de mal en peor. Decíamos que íbamos a hacer cosas y que planes para reconquistarnos y que citas y que bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que dicen. Nada. Le dije, vamos a terapia de pareja. Nada. Ya saben, ya esto está por demás aquí contarlo porque no vengo a quejarme, sino más bien a hablarles de cómo este proceso ha impactado en mí. Pero bueno, estas cositas son importantes porque todo sumó, todo sumó, todo sumó para que al final se tomara la decisión que se tomó. Pasa un año después de este suceso, las cosas iban cada vez más mal, nos sentamos a hablar y decimos, es momento de separarnos. Fueron momentos muy duros, fueron días, fueron semanas, probablemente fueron meses,
en el que yo amanecía cada día con el nudo en la garganta y diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me estoy trayendo a vivir esto? Pero al mismo tiempo había algo en mi interior que me decía, Marisol, tú ya no puedes estar aquí. Tú tienes otras cosas que hacer. Y yo no sabía qué. Yo no sabía qué. Yo solamente sabía que ya no podía estar ahí. Y había un llamado adentro de mí y ese fue mi llamado interior, el llamado de mi ser, el llamado del héroe que me decía, hay algo más que tienes que hacer. Este amigo que les cuento que él ya se había divorciado y me decía, no, pues que yo ya pasé por ahí, yo le decía, es que tengo muchísimo miedo a estar sola, no sé cómo hacerlo sin él. Y él me miraba a los ojos y me decía, Sol, estás a punto de saltar de un abismo. Y yo le decía, sí, por eso no quiero saltar, porque no sé qué hay del otro lado. ¿Qué voy a ver después de lo desconocido? ¿Qué hay después del miedo? Y él me decía, lo que vas a encontrar después del miedo es a ti. Y yo le decía, pero es que como que a mí, yo en ese momento decía, yo no valgo la pena tanto como para saltar de este abismo. Mi ser no vale la pena ir a descubrir qué es lo que tengo que descubrir, decía yo. Hoy, hermana, hermano, hoy lo entiendo, pero tuvo que pasar todo ese proceso para darme cuenta. Y agradezco mucho esos seres que estuvieron al lado de mí para empujarme, para alentarme a tomar esta decisión que aunque yo me estaba muriendo por dentro, llegó el día en el que decido separarme. Ay, después de mucho dolor y después de mucha angustia y muchas lágrimas, decidimos que es momento y él también estaba resignado. Pasa un lapso y yo les quisiera decir que esto fue rápido y que todo fue muy fácil. No lo fue. Regresamos 3 veces. 3 veces lo volvimos a intentar, 3 veces volvimos a rasgarnos el corazón, 3 veces volvió a doler como la primera. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por el mismo sufrimiento para darnos cuenta que ya no es ahí? Hoy lo entiendo y hoy lo veo, pero en ese momento no era capaz de verlo. Mi dolor me sobrepasaba, mi dolor me ahogaba, yo me estaba muriendo. Yo no sabía qué era estar sin él y aprender ahora a buscarme yo la vida sola. Sentí un vacío existencial como no tienen una idea. Nunca me había sentido tan sola, tan vacía y tan miserable. Cada día era despertar con un vacío interior que yo solamente quería que ese día se terminara. Yo solo quería que llegara la noche para dormir y no tener que pensar en nada de eso. Por eso el proceso fue muy duro, porque para mí fue como desgarrarme por dentro. En realidad lo que estaba pasando era que me estaba descubriendo a mí, pero para empezar a descubrirme tenía que romperme y tenía que perderme también. Pasa este proceso de divorcio, fuimos y venimos, fuimos y venimos, fuimos y venimos, y hubo un punto final en el que me fui. Ahí empieza todo el viaje, empiezo a viajar. Yo sentía que me ahogaba en este sitio y muchos dirán, ¿huiste de tu duelo? ¿Huiste de tu dolor? Probablemente sí, pero te invito a que estés ahí. Te invito a que pases por tus propios procesos que seguro los has pasado y tú los has atravesado de la manera que a ti más te ha convenido. Yo en ese momento sabía que lo mejor que podía hacer era irme a viajar. No tenía nada que perder, tenía todas las ganas de explorar, no quería estar aquí en este círculo que solo me recordaba a él. Sentía que de alguna forma tenía que darle explicaciones a todo el mundo de lo que estaba pasando, a todos nuestros círculos de amigos, a nuestras familias, pero ¿por qué se separan? Si ustedes son la pareja perfecta, por favor, Dios mío, esa hipocresía social también es momento de empezar a dejarla a un lado. Todos por afuera parecen que son la pareja perfecta, pero estate 2 días adentro de esa relación y verás qué tan perfecta o no es. Y no es que mi relación no lo fuera, era muy bonita, era bella, pero ya no había conexión, ya no había intimidad, ya no había vulnerabilidad, ya no había vernos, no con los ojos, estos, con estos, ya no nos veíamos desde aquí. Y eso tuve que aceptarlo, tuve que duelarlo mucho tiempo. A partir de ese momento me voy a viajar y empieza todo mi camino. Llegando a este punto final, han pasado 2 años. Han pasado 2 años de viajar, han pasado 2 años de duelar, que aunque el proceso probablemente empezó hace 4 años, estos 2 años han sido de un crecimiento exponencial para mi persona, para mi ser.
Tuve que perderme, tuve que irme a meter a la selva, a Chiapas, a Oaxaca, a muchos lados donde hice voluntariados. Tuve que conocer personas que hoy siguen estando presentes en mi vida y amo y adoro y las quiero seguir teniendo en mi vida porque han sido gente chingona que me ha inspirado y que me ha hecho sentir que la decisión que tomé ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Porque nada puede cambiar lo que he vivido a partir de que me separé. Fue el proceso más doloroso y hermoso que he podido experimentar, porque se ha tratado de darme cuenta de quién soy y de todo el poder interior que tengo y de toda la capacidad de volverme a reconstruir, de ser resiliente, de ser valiente, de enfrentar a mis miedos, de quebrarme, de ser vulnerable, de pensar que no puedo, de pensar que todo está acabado, de pensar que qué voy a hacer y qué es la vida y entonces ahora quién debo ser y las expectativas sociales y el sistema y la comunidad y la sociedad y entonces ahora todo este despertar de conciencia de pronto me cayó encima en estos 2 años y ha sido un proceso muy retador para mi persona, pero he aprendido muchísimas cosas en estos 2 años y uno de esos aprendizajes es darme cuenta que la fuerza no se encuentra en mi cuerpo físico, la fuerza se encuentra en mi espíritu, la fuerza se encuentra en eso invisible que no puedo ver, que no puedo tocar, se encuentra en lo sutil, no en la materia, porque la materia, esto es finito, esto se termina. Nos vamos a morir todos, eso es un hecho. Pero nuestro espíritu, nuestro ser permanece y esto no necesita comprobaciones porque esto solo se sabe. Lo sabe quien lo sabe, lo siente quien lo siente. Y si tú estás pasando por un despertar de conciencia a través de un proceso complejo, puedes darte cuenta que hay llamados en tu interior que son más fuertes incluso que tú. Que a veces las situaciones difíciles por las que pasamos solamente son un parteaguas para demostrarnos toda la luz que puede haber dentro de nosotros. Que nunca va a ser un error elegirte a ti, que nunca va a ser un error ir por el camino de tu corazón. Pero para aprender a ir por el camino de corazón, tienes que soltar creencias pasadas, tienes que soltar programaciones, tienes que soltar miedos y eso cuesta y eso duele y duele muchísimo. No saben cuántas noches del alma tuve que echarme y me he tenido que echar todavía hasta el día de hoy, pero yo creo que las profundas de ese proceso ya pasaron, muchas gracias, pero las tuve que pasar y me las tuve que aventar y muchas veces no hubo quien me contuviera. Lo tuve que hacer sola. Como muchos de nosotros pasamos nuestros procesos en soledad, o al menos así se siente, porque en realidad nunca estamos solos. Otras cosas de las que he aprendido es que estamos interconectados. Todos queremos lo mismo y todos sufrimos de la misma manera. Todos buscamos la felicidad, todos estamos buscándole el sentido a nuestra vida. La forma en la que se lo encontramos, bueno, cada uno decide el camino, cada uno decide el cómo hacerlo. Pero sí te puedo decir que el día de hoy, gracias a esa decisión que tuvo que romperme el alma, hoy siento que no solamente me estoy haciendo justicia a mí misma por decidir quién soy y por ir detrás de lo que mi corazón anhela. Siento que también estoy haciéndole justicia a todas las mujeres de mi linaje que no se fueron por miedo, a todas las mujeres de mi linaje que se quedaron por los hijos, por las circunstancias, por el contexto y porque ellas decidieron que en ese momento era lo mejor que podían hacer con sus vidas. Pero el día de hoy yo dije, yo no puedo. En mi mente, cada que me enfrentaba a ese miedo, me veía el espejo y decía, Marisol, tú no puedes ser como ellas. Tú no puedes repetir la historia, porque te has cansado de decir incontables veces que tú nunca serás como aquellas mujeres que no se iban por miedo. Aquí está tu momento de demostrarlo. Aquí está tu momento de demostrarte esa fortaleza interior. Tuve tantas conversaciones conmigo al espejo, vulnerables, serias, en las que me quebraba a mí misma para darme este mensaje y que retumbara en lo más profundo de cada uno de mis huesos, de cada uno de mis células. Y así, con todo el miedo del mundo, tomé la decisión y a partir de ahí salté a lo desconocido. Salté hacia mí misma. Salté para conocer todas esas formas de mí misma que yo ni siquiera sabía que existían. Ahora que estoy acá, del otro lado del túnel, o al menos de este primer túnel, me doy cuenta que
No hay mayor satisfacción que haberme elegido a mí en este momento. No me arrepiento para nada de haber tomado la decisión de haberme casado a esa edad y de haber vivido lo que viví con esta persona. Sin embargo, hoy me doy cuenta de que ese ciclo ya había terminado. Que cuando tuve 19 años nos tomamos de la mano para caminar juntos por más de 10 años. Caminamos juntos, nos enseñamos tantas cosas y después, cuando cumplí 30 años, fíjense hasta la edad muy representativa, muy marcada en mi vida personal, en ese momento nos soltamos. Decidimos soltarnos y cada uno saltar a donde tenía que saltar. Yo tuve que saltar a una dirección contraria a la que él, y recuerdo que él me decía, es que a donde tú vas yo no puedo acompañarte. Y yo decía, pero ¿por qué no? Si yo te quiero, si yo te amo, ven conmigo. No puedo ir. Hoy lo entiendo y agradezco que no haya venido conmigo porque este era un camino personal. Este es un camino mío que me toca a mí. A partir de ese momento en el que me suelto y salto, empiezo a descubrir que puedo ser una persona, que mi proceso de individuación comienza, que puedo aprender a ser una persona independiente, emocional, espiritual, económica y físicamente, pero que para eso tengo que desarrollar cualidades adentro de mí que necesitan ser cultivadas para yo poder sostener esa independencia, que esa independencia también se puede trasladar a la interconexión, pero como individuos todos. ¿Qué pasaría si todos nos dedicamos a conocernos a nosotros mismos y a partir de ahí entonces me relaciono? Hay la posibilidad de que nos relacionemos con más conciencia y no solamente desde la herida y la carencia. No significa que ahora que vuelva a tener una relación no vaya nunca más a relacionarme desde una herida o desde una necesidad. Por supuesto que sí, y por supuesto que también me ha sucedido con otras personas, pero hoy me doy cuenta que cada relación es una oportunidad para trabajar algo en mi persona y que el otro es un hermoso reflejo y una hermosa proyección, y a veces no tan hermosa, de lo que también vive en mí. Entonces, a partir de mi divorcio, mi despertar de conciencia se hizo más evidente. A veces se me imagina que la conciencia es como esa lámpara que alumbra cierto parámetro. Y cuando vamos iniciando, solo alumbramos, digamos que unos metros. Pero conforme vamos ampliando las experiencias, el criterio, la apertura, las cualidades, esa lámpara se va ampliando cada vez más. Y entonces ahora ya no solamente puedes ver unos metros, ahora puedes ver tal vez medio cuarto. Y tal vez un día ves el cuarto completo que alumbra tu lámpara de tu conciencia. Y eso es hermoso porque te das cuenta de más cosas, pero también implica responsabilidad. También implica hacerte consciente. La libertad viene con responsabilidad. Ahora sé más cosas, por lo tanto me interesan más cosas, por lo tanto me importan más temas, por lo tanto lo que antes me daba igual, ahora ya no, ahora me importa. Y eso significa hacerme cargo. Y hacerme cargo significa tomar mi granito de arena de lo que me toca en mi vida, de mis decisiones y hacer buen uso de ellas. Darme cuenta que nadie va a venir aquí a reclamarme o a revisarme si estoy haciendo las cosas bien o no. Pero cuando ya empieza a surgir la conciencia, ya no necesitas que mamá y papá te empiecen a regañar porque tú ya eres un individuo. Te aprendes a reparentar y aprendes a ser tu madre y tu padre al mismo tiempo. Te das cuenta que no siempre necesitas la aprobación de allá afuera para hacer las cosas que tú quieras en tu vida, que la única aprobación que necesitas es la propia. Cuando lo haces desde el camino del corazón, esa decisión se siente como correcta. Y en consecuencia, las personas que te rodean no van a intentar cambiarte como ellas quieran que seas. Las personas que de verdad te aman van a estar incluso en todos tus cambios y eso lo he podido comprobar a través de este proceso porque también he tenido que perder a muchas personas que quería, a muchos seres que estaban en ese momento de mi vida y que a partir de mi divorcio me dieron la espalda. Así que es un proceso que me ha enseñado muchísimo. A mí me ha tocado a través de mi divorcio, a ti puede tocarte a partir del duelo, de la muerte de tus padres, de un hijo, de una persona, de la pérdida de un trabajo, de una operación, de la pérdida de una parte de tu cuerpo, de muchas formas puede venir este despertar de conciencia. Pero lo que quiero compartirte aquí es que este proceso no es un proceso raro, extraño al ser humano. De hecho, es parte del ser humano. Desafortunadamente, hoy
Cada vez nos enfocamos más en otras cosas que en comenzar nuestro camino del héroe y a partir de ahí vivir una vida con propósito, y por eso estamos tan aislados, tristes e insatisfechos con nuestras vidas. Así que, ¿qué tal si empezamos a verle la oportunidad a las crisis que se nos presentan? ¿Qué tal que empezamos a verle el poder a la crisis? Porque la crisis tiene un poder infinito de transformación, de transmutación. Aprender a quemarnos a nosotros mismos, así como el ave fénix, para después de esas cenizas renacer. Tomar de todos esos pedazos que se rompieron de lo que creía que era yo, volver a colocarlos y decir, ok, esta es la mujer que quiero ser ahora. Y la puedo construir porque mis decisiones impactan, porque mis decisiones importan, porque lo que yo elijo hacer cada día tiene un impacto no solamente en mí, sino también en los demás. Porque no soy la única que sufre aquí en este mundo, todos sufrimos y todos queremos lo mismo. Entonces, si yo trabajo en mi conciencia personal, también impacta en la conciencia colectiva. Si yo decido divorciarme para encontrarme, para tener mi camino del héroe, para estar en mi iniciación, para ser mejor persona, para intentar dejar una semilla en este mundo, eso también impactará a todos los demás, porque con mi ejemplo yo puedo inspirar, porque con mi ejemplo yo puedo crear nuevas cosas, porque con mi ejemplo ahora decido mejores relaciones que me nutran, que me hagan crecer, que me hagan evolucionar. Así que bueno, sin más, hoy te hablo desde este punto. Me siento como si estuviera viajando en el tiempo y como si este canal de YouTube fuera ese experimento en el que puedo viajar al pasado y darme cuenta de esa personita que era hace algunos años. Me veo con tanta ternura y compasión por todo lo que creía y pensaba en ese momento, y ahora me observo y digo, wow, ¿cuánto has cambiado? Así que este video es un video que quería compartirte con mucho amor para ti, para que observes si algo de lo que ves aquí te espejea y te resuena, pero también es un video que estoy haciendo para mí misma, para recordarme toda la fuerza interior que vive en mí, para recordarme que cuando creo que todo está perdido, solamente es el inicio de algo magnífico y de toda la luz que puedo ser capaz de explorar, y también de toda la oscuridad que puedo conocer de mí misma y aún así ir y amarla y decir, wow, toda esta oscuridad también soy yo, todo esto que no me gusta también soy yo, pero ahora véngase para acá, vámonos a la luz, vamos a aprender a integrarlo y poco a poco, porque esto es con muchísima, muchísima paciencia, cambiarlo, transformarlo, introspectarlo, procesarlo, integrarlo a estas nuevas cualidades de mi personalidad que he adquirido a partir de esa crisis, a partir de ese momento en el que tuve que romperme para descubrir quién soy. Pues te agradezco mucho que hayas llegado al final de este video, hasta este momento. Si tienes algún comentario o quieres preguntarme algo, déjalo aquí abajo y con mucho gusto te respondo. Espero poder vernos aquí más seguido. Creo que a partir de hoy es un parteaguas para ahora empezar a compartirte esta nueva personalidad, este nuevo personaje que se ha tenido que crear a partir de mi divorcio, a partir de ese evento canónico tan profundo y tan hermoso que viví. Compartirte más, no solamente al personaje, sino compartirte también al ser. Porque creo que cuando aprendemos que esto es lo que elegimos que sea, que nosotros estamos decidiendo qué personaje actuar, también podemos darnos cuenta que el personaje puede ser cada vez como más limpio, como más transparente, para que permita que los dones del ser se expresen a través de tu personalidad, sin tanto miedo al juicio, sin tanto miedo al que dirán, y simplemente siendo tú, porque nadie es como tú, aunque todos podamos tener características similares, solamente tú eres lo que brilla, solamente eres tú lo que resuena, y desde ahí compartirte todo lo que me va aconteciendo, que me resuene, que quiera compartir contigo. Así que te mando un gran abrazo. Si estás pasando por un proceso, recuerda el poder que tienen las crisis. Te quiero mucho, te mando un abracito muy amoroso, muy apapachador, y nos vemos pronto. Si te gustó este contenido, suscríbete, así me ayudas a seguir creando. De la mente al corazón. Un espacio para observar los pensamientos y conectarlos con la intuición.